Bueno, buenas tardes. Reiterar el agradecimiento a todo el personal de la Cámara de Comercio por facilitar la ejecución de esta jornada y, por supuesto, a todos vosotros por asistir a la misma. Entonces, mi intervención va a ser práctica y os voy a mostrar paso a paso. Además, espero que lo podamos hacer online si la pastillita de Internet no nos falla. ¿Qué es lo que tenéis que hacer para formar parte de esa base de datos a la cual en cada licitación el equipo de compras accede para seleccionar los proveedores potenciales a pedir oferta? Entonces, pues, vamos a ver. Vale, nosotros tenemos el sistema permanentemente abierto a cualquier empresa. Además, podéis acceder de forma ágil, segura y en ningún momento discriminatoria al cuestionario de registro básico depositado en el área de proveedores de la web de Iberdrola. Iberdrola, como han comentado Begoña, valorará la información y el interesado, la empresa, pasa a formar parte de la base de datos que sirve de entrada para los procesos de licitación. Entonces, vamos a intentar acceder online, como si estuvieseis ahora mismo desde cada una de vuestras empresas y queráis hacer el proceso. Entonces, si la tecnología nos lo permite, lo vamos a hacer, y si no, pues bueno, tenemos el plan B para mostraros los pasos. Vale, lo primero que tenéis que hacer es acceder a la web de Iberdrola y en el área de proveedores tenemos un link que pregunta directamente: ¿quieres ser proveedor de Iberdrola? Pues sí. Entonces, guiamos paso por paso para registrar los datos de la empresa. Mientras que se va cargando, os puedo adelantar que, como ha comentado Begoña, este sistema global o total de proveedores lo pusimos en marcha hace un par de años. Hoy en día tenemos a más de 1.600 proveedores registrados con el registro vigente, con toda la información relevante actualizada, con su nota de clasificación para el Grupo Iberdrola. Y esos 1.600 proveedores representan un porcentaje cercano al 80% de las compras que hacemos desde España. Os tengo que decir que es nuestro objetivo, además de forma anual y que se nos traslada al día a día de nuestro trabajo, incrementar ese porcentaje de compras a proveedores registrados en un 10%. Entonces, de ahí la relevancia de que el primer paso lo tenéis que hacer todos. Y me consta que a muchos que estáis por aquí ya os conozco y los habéis hecho y sabéis que después se ha convertido en una realidad. Entonces, este primer paso os lleva 5 minutos desde cualquiera de vuestras empresas y es la puerta de entrada y la base para establecer las relaciones con Iberdrola. Entonces, pues, si queréis, vamos a hacer una simulación. Y vais a ver que es, como su propio nombre indica, es un registro básico. Luego, por supuesto, os informaré de cuáles son las siguientes fases. Pero, aparte de, hemos intentado combinar toda la exigencia que ha comentado anteriormente Asís con el facilitaros también las cosas para formar parte de esa base de datos y mantener la información. Y es que para determinados procesos de compra, el proveedor, una vez ha hecho estos pasos que vamos a hacer aquí en 5 minutos, ya no va a tener que hacer nada más, porque con esa información nosotros podemos funcionar. Sí que es cierto que para otras contrataciones, como luego veréis en un esquema, os vamos a pedir un pasito más, pero bueno, es en vuestro propio beneficio. Ahora lo veremos. Como veis, cuando mañana entréis a la web de Iberdrola para realizar el registro, la primera pantalla que os encontráis son los datos de identificación de vuestras empresas. Nada, el nombre, el CIF, el domicilio social, código, apartado, localidad, bueno, la web, una persona de contacto a efectos del registro, por si tenemos que completar o ampliar la información.
los accionistas que poseen más del 10% del capital social de la empresa, el número medio de empleados en plantilla en el último año cerrado y si hay alguna compañía asociada, bueno, pues para poder diferenciar la compañía matriz y las compañías asociadas. En cuanto a la información económica financiera que luego nos permita ponderar esos principales ratios financieros, pues os pedimos las principales partidas del balance de los 2 últimos años. El volumen de facturación, el beneficio antes de impuestos, el total de activo y los fondos propios. Y luego simplemente nos tenéis que señalar si tenéis deudas con la Seguridad Social o con la Hacienda Pública. Me imagino que aquí todos de entrada diréis que no, pero luego tenéis que firmar una declaración jurada. Entonces, pues bueno, creo que no vais a tener ningún problema con el tema. Y aquí sí que me quería parar un poquito más porque para nosotros es de suma relevancia tener perfectamente categorizados a los proveedores y para eso hemos venido trabajando internamente en tener un catálogo de productos y servicios lo suficientemente amplio y detallado para dar entrada a toda la tipología de empresas. Entonces, no penséis solamente en términos energéticos porque seguro que cualquier empresa que a lo mejor a priori dice no, es que no lo voy a intentar ni siquiera con Iberdrola porque es que no voy a poder, tenéis vuestro sitio y tenéis vuestra categoría de producto y servicio perfectamente identificado y aquí van desde las transformadores de potencia para las grandes subestaciones como los cursos de formación para nuestros empleados o las mudanzas cuando hacemos cambios de sede social. Entonces, pensar en que seguro que a la hora de categorizaros vais a encontrar vuestra categoría. Bueno, si tarda por temas de internet, os lo puedo mostrar luego por transparencia y además que se verá más claro. Pero es para que lo veáis online cómo funcionamos. Bueno, pues tenemos 3 grandes grupos, bienes y productos, servicios de tipo general, obras, instalaciones, servicios de ingeniería y otros servicios asociados. Cada categoría o cada grupo se despliega en las categorías que pensamos dan cabida a todo y dentro de cada categoría están los grupos y subgrupos. Entonces, pues nada, seguro que navegando un poquito vais a ver la categoría más afín a la actividad que queréis ofrecernos para ser proveedor de Iberdrola. Lo he hecho con bienes y productos, pero bueno, podéis veros para encajaros en los servicios. Y otro de los aspectos que valoramos o tenemos en cuenta dentro de esa nota inicial que damos al proveedor son las referencias comerciales con principales clientes. Es decir, si para la actividad que nos estáis ofreciendo habéis trabajado para alguna empresa del sector. Es algo que valoramos y que necesitamos disponer de esa información. El ámbito geográfico de actuación, si tenéis o podéis dar servicio a nivel internacional, en qué regiones internacionales, a nivel nacional o si es un ámbito local. Y la información relevante en cuanto a sistemas de gestión que ha comentado Begoña. Calidad, medio ambiente, prevención de riesgos, la póliza de responsabilidad civil, qué importe está asegurado y si disponéis de políticas específicas de sostenibilidad. Y en cuanto a las funciones de prevención, ¿cómo lo estáis haciendo de acuerdo a la vigente ley de prevención? Una vez lo habéis complementado y habéis rellenado todos los campos obligatorios, simplemente le dais al continuar y directamente esa información está en la base de datos de Iberdrola. ¿Vale?